Lo despreciaron por no tener futuro, pero era dueño del banco que usaban. La frase cortó la música como una cuchillada. En la sala de baile, los cristales centellearon y por un segundo todo pareció suspendido. Copas inmóviles, zippers brillando, el brillo increíble del vestido que dominaba la pasarela. Valentina sirvió una ronda de champán con las manos temblorosas. En su espalda, el delantal marcaba una frontera invisible entre dos mundos. A su alrededor, la casa Marchetti celebraba otra victoria. En primera fila, Lorenzo Marchetti sonreía como un rey que no necesita corona, para la ciudad ya lo era. Cuando él habló, la risa de varias mesas se volvió contagiosa, cruel. «Mírenla», dijo Lorenzo, señalando a Valentina con la punta de su copa. ¿Quién pensaría que alguien con su perfil se atrevería a tocar la promesa? Si se la ponen, seguro que el destino le hace un favor. La casa la envía a buscar novio. Risas. No tiene futuro y lo demuestra. El comentario explotó en la cara de Valentina como un vaso que se estrella. Hubo una pausa breve que ella sintió como un vacío helado. Alguien en una mesa cercana soltó una carcajada que parecía medirse en decibelios. Las cámaras de la gala, más veloces que la vergüenza, hicieron zoom sin piedad. Su rostro se tornó rojo. Sus manos apretaron la bandeja. Sentía que los hilos que sostenían su vida se tensaban hasta casi romper. Pero entre ese ruido, una voz pequeña y sin prisa, la de doña Consuelo, se deslizó por el recuerdo de Valentina con la precisión de una aguja. Aquel ribete, el punto escondido en el dobladillo, la inscripción minúscula que solo una costurera reconoce como la propia. No era obra de la casa Marchetti, era la misma puntada que Consuelo había hecho con sus propias manos años atrás. Esa noche, después de que las luces se apagaron y los invitados se fueron llevando consigo el zumbido de su beneplácito, Valentina volvió a casa con la ropa manchada de brillo. En la cocina diminuta, el aroma a café y a jabón les dio cobijo. Consuelo la esperaba con una vieja lamparilla que proyectaba sombras largas sobre la mesa de trabajo. En la pared colgaban tijeras y patrones amarilleados por el tiempo. «Muéstramelo», dijo Consuelo sin prisa, como si cada voz tuviera su propio hilo para cortar. Valentina desenrolló la historia sin dramatismos. La gala, la risa, la humillación. Consuelo la miró con ojos que se acordaban de cosas difíciles, de noches cosiendo hasta el amanecer porque había que darle de comer a la casa. Cuando la nieta extendió la foto del vestido, Consuelo fue al punto que no necesitaba explicación. Rozó el borde con la yema de los dedos y sonrió con una mezcla de dolor y orgullo. «Ese ribete», susurró. «Esa puntada la aprendí de mi madre. No la hacen así en la fábrica. Es nuestra, Valentita. Es la forma en que firmábamos los vestidos que salían de mi mesa». Fue como si se abriera una grieta en la versión oficial. La memoria de Consuelo trajo nombres, fechas, la tinta corrida en un cuaderno viejo, modelos entregadas a una dirección en el puerto, un hombre con manos grandes que prometía abrir puertas, pagos a medias, promesas que no se cumplieron. Habló de cuando, joven, aceptó vender un prototipo porque le ofrecieron seguridad para la familia. Habló de manos que vieron y se callaron. «No lo digo por dinero», dijo Consuelo. «Lo digo porque se roba la dignidad, porque no es lo mismo que te quiten una idea que te quiten la memoria de ella». Esa frase quedó en el aire como una pieza que encaja en otra. La humillación pública había prendido una memoria que hasta entonces estaba cosida en secreto en el interior de una libreta. Valentina la abrazó, y en ese abrazo algo se decidió. No para campeonar en plazas ni para buscar rencor, sino para que la verdad fuera visible de la forma más implacable posible, con pruebas. Si esta historia te toca, quédate hasta el final y suscríbete. Hay voces que necesitan ser escuchadas. La decisión prendió como fuego lento. A la mañana siguiente, Valentina pidió permiso a su tía para acercarse a la vieja habitación donde Consuelo guardaba sus cosas. Allí, entre patrones doblados y retazos con olor a naftalina, encontraron el cuaderno. Tapas de cartón endurecido, páginas llenas de nombres de puntadas,
dibujos en tinta y en la primera hoja la inscripción La Promesa, con una caligrafía que temblaba por el tiempo. En el margen había un croquis y una nota. Remate oculto, marca DC. No era el único registro. En una bolsa de tela, escondida bajo un montón de botones, había cartas que no habían sido enviadas y recibos que explicaban más de lo que las palabras decían. Un papel con el sello de una agencia de modas en la que Consuelo anotaba la entrega de una muestra, otro, con la firma apenas legible de un tal Aurelio, un nombre que resonó en la casa Marchetti como si fuera parte de una herencia incómoda. Todo apuntaba a una transacción incompleta, a una apropiación que había sido disimulada como colaboración. Valentina no era abogada ni investigadora, era una mujer joven, con manos acostumbradas al servicio, acostumbradas a llevar platos sin ser vistas. Pero esa misma invisibilidad le servía ahora de ventaja. Empezó a hablar con cautela, ofreciendo el cuaderno como quien ofrece una ofrenda peligrosa. Llamó a Emiliano Ruiz, el periodista de investigación que una vez cubrió una historia sobre contratos municipales y que seguía buscando asuntos que no aparecían en los titulares. Lo conocía por haberlo visto en algún reportaje, por la manera en que miraba a la ciudad. Tenía la reputación de no tragarse los ornamentos. La cita con Emiliano fue a media tarde, en una cafetería de barrio, donde el ruido de las máquinas de café disfrazaba conversaciones comprometidas. Él tomó el cuaderno con una reverencia que Valentina no esperaba. Cada página que pasó era como un frotar de polvo sobre piezas que habían estado bajo la mesa durante décadas. Emiliano no prometió nada estruendoso, pero su mirada, esa mezcla de cautela y curiosidad, le devolvió a Valentina la posibilidad de que la verdad no fuera solo un fósforo encendido de paso. «Esto no es un rumor», murmuró Emiliano. «Esto es una línea, y las líneas, cuando las sigues, llevan a nombres». Valentina le habló de Hortensia Montero, la vecina que trabajó como guardiana en la vieja modista, y que sabía de entregas nocturnas, de Renata Villalobos, la estilista ahora en la casa Marchetti, que había pasado de acompañar a las modelos a ser directora creativa, de Ignacio, que había manejado pagos menores y parecía el eslabón fácil de romper. Emiliano guardó silencio y por primera vez dijo la palabra que en la cocina había sonado distante. Saqueo. «Voy a revisar todo», dijo. «Pero necesitamos algo que ate esto a los Marchetti de forma innegable». Lo que Emiliano quería era un hilo que hilara lo artesanal con lo institucional. No bastaba con una anécdota, tenía que existir un documento que mostrara la cadena. Ahí, entre café y cigarrillos, alguien mencionó el banco, no como institución abstracta, sino como la máquina que había permitido que la casa Marchetti creciera sin preguntas, préstamos sin seguimiento, contabilidades que se cerraban con discreción y cuentas offshore disfrazadas de inversiones de fachada. El nombre del banco se dijo en voz baja, porque la gente del barrio lo usaba para abrir cuentas y guardar sus ahorros. Era la misma entidad que, sin embargo, parecía ciega ante las transferencias que alimentaban la maquinaria de la impunidad. Los detalles que Emiliano sugirió buscar eran humildes y precisos. Notas internas, recibos con sellos, transferencias anotadas a mano en cuadernos de contabilidad, cualquier rastro que atara a los Marchetti con esa institución financiera. Era una tarea tediosa. No se trataba de descubrir un secreto en las redes sociales, sino de sacar a la luz registros que habían sido mecanizados y ocultos por la apariencia de legitimidad. Mientras tanto, la casa Marchetti no permanecía inmóvil. La humillación de Valentina prendió una chispa en la rumorología del círculo íntimo. La fiesta que para Lorenzo era un juego, para la empresa podía significar un foco de imágenes incómodas. Renata sintió la primera punzada de culpa. Había sido ella quien había elegido el vestido para la gala, y su mirada se cruzó con la de Valentina en un momento que le dijo más que cualquier explicación. Había manos que cosían, y otras que se atribuían esas manos. Renata, con su ambivalencia de directora creativa que depende de la casa, pero que también acaricia la memoria de los tejidos, empezó a buscar un resquicio de verdad. Fue ella quien, en una cena acelerada, deslizó un disco con fotos al periodista.
Primeros bocetos, pruebas de prueba, un recibo con sello del taller de Consuelo que aparecía en la carpeta de la casa Marchetti. Las fotos que Renata entregó eran pequeñas explosiones de tiempo. La imagen de un boceto sin marca, un apunte en la esquina con la palabra prueba, un recorte de prensa donde figura un desfile de hace años. Renata lo justificó como un acto de expiación silenciosa, o quizás de miedo. A cambio pidió anonimato. No buscaba ser heroína, buscaba desprenderse de la culpa de llevar en sus manos prendas que no le pertenecían. Con esa carpeta en su poder, Emiliano tenía lo suficiente para empezar a urdir una historia que no se viera como una vendetta personal, sino como una denuncia documentada. Su nota inicial, pequeña y cautelosa, funcionó como una piedra en el agua. Pocos la notaron al principio, pero la onda se extendió. Un pequeño blog de moda la recogió y desde ahí la red social de actitudes estéticas la convirtió en tema de conversación. La gente empezó a hablar de la casa Marchetti con una nueva curiosidad. No solo por su brillo, sino por el origen de ese brillo. La reacción de la empresa fue rápida y mecánica, comunicados hechos con palabras que buscaban neutralizar la suposición de culpa. «Respetamos la historia y el oficio», decía uno de ellos, con la frialdad de quien firma un cheque. Detrás del comunicado hubo un equipo que hizo lo que la riqueza sabe hacer: administrar la narrativa. Pero el tema era más difícil de contener cuando tocaba las vidas de las mujeres del barrio. Aparecieron voces en la radio local que hablaban de coser como oficio que merecía reconocimiento. Aparecieron mensajes firmados por ex trabajadoras que, anónimas, empezaron a contar pequeñas historias que conformaban un coro. En la búsqueda de pruebas, Hortensia fue crucial. Era una mujer que había cuidado el taller cuando la familia de Consuelo atravesó noches de enfermedad. Conocía el turno en que siempre llegaban paquetes, sabía quién los recogía. Su memoria era una pieza vital porque, a diferencia de muchos documentos, ella podía confirmar con su presencia lo que un papel decía. Hortensia habló de una caja que se guardó en un sótano, de sobres con sellos que se llevaban sin recibo, de la presencia de un cartero que nunca hacía preguntas. Sus relatos tenían trozos de dignidad. La gente que cosía por orgullo, no por fama. El rescate de la carpeta fue casi cinematográfico. Una noche se organizaron silenciosamente para entrar al cuarto donde, según Hortensia, se guardaban archivos que no pasaban por la contabilidad visible. Había riesgos, vigilancia, personal de seguridad, cámaras. No era ningún acto heroico de película, sino una serie de decisiones pequeñas y tensas. Esperar el momento en que el vigilante hacía su ronda, pasar la tarjeta por una puerta que no preguntaba demasiado, abrir cajones con manos que habían medido telas, no cerraduras. Encontraron una carpeta con facturas envejecidas, entregas anotadas y, sobre todo, un sobre sellado con un membrete que nadie esperaba ver. El membrete decía: Departamento de Inversiones, Banco del Litoral. La caligrafía en una nota pegada a la esquina del sobre decía, con tiempo y tinta: Cuenta vinculada, Aurelio S., 1989. Esa línea, simple y casi anónima, fue la primera puntada que unía a la casa Marchetti con una institución financiera que muchos en el barrio usaban para sus ahorros y para los pequeños préstamos que permitían abrir un puesto de comida o pagar una operación. Era un doble filo. El banco que servía al pueblo también había sido, según esos papeles, un instrumento en las operaciones que consolidaron el imperio de quien se burló de Valentina. La carpeta fue copiada, fotografiada, guardada en distintos dispositivos. Emiliano supo entonces lo que cualquier periodista sabe: las evidencias deben multiplicarse y preservarse. No dependían de la memoria de la gente ni de su voluntad, dependían de registros que resistieran la tentación del borrón. Las copias fueron cifradas, sin entrar en tecnicismos que confundan, y guardadas en distintos lugares por quienes estaban dispuestos a correr el riesgo de ser señalados. La reacción de la casa Marchetti fue violenta en su sutileza. Empezaron a despedir empleados que podían ser incómodos, a enviar llamados amables que en el fondo eran advertencias.
Valentina fue una de las primeras en sentir la mano fría del castigo informal. La empresa comenzó a negarle horas extra, a ofrecer trabajo en lugares que implicaban traslado, hasta que la marginaron en lo pequeño y lo cotidiano. No hubo gesto público de desprecio. Hubo algo más eficaz: invisibilizarla de nuevo. Quien la había ridiculizado en público consiguió convertirla en un error administrativo en privado. Esa estrategia tenía un efecto claro: someter a las voces que pueden levantar prensas a la fatiga. Pero la palabra ya había salido de su prisión. Circulaba por manos que no pertenecían a la empresa. La carpeta con el sello del banco hizo que la investigación cambiara de tono. Ya no era solamente una disputa sobre autoría, ahora había una pregunta que picaba como aguja en la piel. ¿Qué papel jugó la entidad financiera en la escalera que llevó a los Marchetti a ser lo que eran? En una reunión breve, en la que participaron Emiliano, Hortensia e Isabela, una abogada que había ofrecido asesoría pro bono porque creía que el caso merecía atención, se trazó un plan prudente. No para emprender gestiones legales detalladas, sino para reunir peritos, testigos y documentación que hiciera difícil que la historia quedara en un rincón. Isabela habló de peritajes indiciarios, de audiencias públicas, pero sin desplegar manuales legales. Habló de la importancia de trazar cadenas de custodia, de la necesidad de testigos que recuerden entregas y de documentos que muestren vínculo entre quien firmó y la institución financiera. Mientras tanto, Lorenzo Marchetti continuó su vida de celebridades y cenas. En su rostro no se vio nada parecido al miedo. En su entorno, sin embargo, empezaron a aparecer grietas. Uno de sus socios, Ignacio Saldívar, se mostró nervioso en reuniones privadas. Ignacio era un hombre que muchos habían subestimado. Algunos lo despreciaban por su origen, por su falta de estudios. Otros lo veían como un intermediario sin futuro, alguien a quien se le podía delegar la parte sucia de los negocios. En los pasillos se murmuraba que Ignacio era el que firmaba los recibos que nadie quería firmar. Alguien, en un gesto que mezclaba desprecio y verdad, le había dicho una vez: «No tienes futuro». Ignacio, por su parte, atendía la frase con la misma sonrisa triste de quien sabe que las palabras que hieren se reciclan. Nadie pensó que ese hombre pudiera ser una pieza clave. Y fue justo en esa línea donde apareció la posibilidad de una sorpresa mayor. Documentos que sugerían que Ignacio no era siempre lo que parecía, que en algún momento alguien lo había usado como testaferro y que quizás su papel en la red era más que intermedio. Quizá era custodio de secretos que ataban a los Marchetti con una estructura financiera. Esa pista abría dos caminos: uno el obvio, que navegaría por los nombres oficiales y las firmas; otro, silencioso, que hablaría de cómo los poderosos usan manos despreciadas para ocultar su poder. Esa idea caló hondo en Valentina. En el barrio se contaban historias de gente que no tenía futuro hasta que se convirtió en pieza indispensable del tejido de poder. La primera entrega pública de la investigación fue pequeña y medida. Un artículo en la página de Emiliano con fotos y transcripciones seleccionadas del cuaderno de Consuelo. Las reacciones no tardaron en llegar: comentarios de apoyo, insultos anónimos y, sobre todo, preguntas que pedían más. La respuesta corporativa fue un comunicado frío. La respuesta humana fue distinta. Mujeres prestaron sus recuerdos, otras enviaron cartas, alguien envió una grabación de voz de hace años en la que se mencionaba la marca de Consuelo. Con cada nueva corroboración, la historia ganaba peso. Lo que antes era rumor pasó a ser sospecha fundada. Y en la noche, cuando Valentina volvía a su cuarto, ya no sentía solo vergüenza. Sentía la calma que da una meta clara. Había peligro, sí, pero también había una ruta. El riesgo más grande no era personal, era que la verdad, cuando salga, altere el orden establecido. En ese orden, el banco empezó a aparecer con más insistencia. En notas internas, en sellos de sobres, en transferencias con descripciones que no terminaban de cuadrar. La comunidad que llevaba sus ahorros al mismo banco, gente que iba con confianza a depositar el fruto de su trabajo, ignoraba que la entidad, figura en papeles que ahora se preguntaban
¿Por qué se vendía como discreta mientras tejía las alas de un imperio? Esa contradicción sería clave más adelante. Por ahora, era una sombra que se acercaba. Valentina, Consuelo y Hortensia sabían que estaban apenas rasgando una tela. Había gente poderosa del otro lado, y ellos tenían todo lo que la riqueza compra: silencio, redes, puertas. Pero tenían algo que la riqueza no compra tan fácil: la verdad documentada, la memoria y la capacidad de multiplicarla. Y mientras la ciudad seguía su danza, la pregunta central se sostuvo con fuerza. ¿A quién se habían atrevido a despreciar cuando dijeron «no tiene futuro»? La respuesta, pista tras pista, prometía ser más amarga y reveladora de lo que nadie había imaginado. La ciudad ya no miraba igual. Lo que había empezado como una chispa en un cuaderno se transformó en una luz que no permitía volver a la penumbra. Las pequeñas ventanas de las redes sociales se llenaron de fotos, recortes y testimonios. Las radios pusieron voces a la historia. La plaza del centro comenzó a recibir grupos de mujeres con carteles hechos a mano que pedían reconocimiento. En medio de ese ruido, los pasillos de la casa Marchetti se volvieron prerrogativa de la tensión contenida. Correos con formularios sin respuesta, llamadas que se cortaban, reuniones en las que se hablaba de daño reputacional, como si fuera un incendio que pudiera comprarse. Ignacio Saldívar evitaba las miradas. Su nombre, hasta entonces, había servido como epitafio para la burla. «No tienes futuro», le habían dicho una vez como si anunciaran un destino. En los cafés del barrio, entre señoras que cosían y jóvenes que estudiaban turnos de noche, su figura era una mezcla de indiferencia y desprecio. Había calculado que el mundo lo miraría como un peón, no como dueño de la mesa. Pero las piezas que el cuaderno y las fotografías habían puesto en la mesa exigían que se mirara con otra atención. No fue un momento de heroísmo público el que lo hizo acercarse a Valentina. Fue la acumulación de pequeñas presiones y la certeza de que la verdad iba a salir aunque él quisiera contenerla. Apareció una tarde en la puerta del taller, con las manos ásperas y el rostro desteñido por noches sin dormir. Al cruzar, su paso fue torpe, como el de quien no sabe en qué lugar de su vida debe situarse. «Valen», dijo Ignacio en voz baja, evitando el barroco brillo de la palabra que ahora ascendía en titulares. «Tengo cosas que decir». Valentina lo miró sin movimientos exagerados. Había aprendido a reservar la emoción como una herramienta, no por frialdad, sino por cuidado. Había en la actitud de Ignacio algo que era a la vez súplica y rendición. Él comenzó a hablar con el ruido de la calle como fondo, de acuerdos firmados en oficinas con cierre de cortinas, de nombres que solo aparecían en sobres, de contratos que no llevaban sello visible, pero sí manos que los habían pasado por debajo de la mesa. Y finalmente, de una verdad que pesaba más por su abandono que por su revelación. Ignacio había sido durante años la figura que cubría movimientos financieros hechos en nombre de otros. Había firmado papeles, abierto cuentas, aceptado pagos y recibido instrucciones. Le habían repetido que no hiciera preguntas, que su carrera era ser discreto, que eso era lo que le permitiría sobrevivir. También, en un giro que nadie esperaba, dijo que había llegado a poseer participación en el Banco del Litoral. No como un empresario de traje, sino como un propietario que aprendió a esconder su firma detrás de otras firmas. La revelación cayó en la cocina del taller con la misma pesadez que una olla que hierve sin tapa. El humo no se puede ocultar. Para quienes conocían a Ignacio, la noticia fue un golpe. La persona que les había parecido sin futuro tenía en los papeles control sobre una institución que muchos usaban para su ahorro y para resolver emergencias. Para otros fue un alivio. Alguien que conocía la telaraña de las transferencias podía, quizá, abrir una puerta. No se trataba de otorgar credibilidad automática a una confesión hecha en la penumbra. Valentina lo sabía. La ciudad demandaba pruebas, no promesas. Por eso Ignacio no vino con disculpas vacías, sino con un sobre plastificado que guardaba copia de documentos que él no podía ya sostener solo. Había certificados de acciones a nombre de sociedades instrumentales, un cuaderno con anotaciones de transferencias
y una vieja carta de entrega que mencionaba el Banco del Litoral y el nombre de Aurelio S., en una línea que el tiempo había ennegrecido. El conjunto de papeles no cerraba el círculo, pero ofrecía un mapa para quienes sabían leerlo. Emiliano tomó aquellos papeles con la meticulosidad de quien ha aprendido a no entusiasmarse antes de la verificación. Los puso bajo luz, les sacó fotografías, pidió cotejos. A Isabela, que había seguido el caso con prudencia, habló de testigos que debían confirmar entrega y recepción, de peritos que cotejaran firmas y de registros societarios que certificaran titularidades. Nada de lo que se hizo fue un truco teatral para humillar. Cada acción buscó sostener lo que se decía con algo indeleble, que resistiera el intento habitual de quienes tienen recursos: negar, diluir, distraer. La mañana en que Emiliano publicó otro artículo más contundente, la ciudad tuvo el latido acelerado de un corazón que siente la fiebre. El título no fue un grito, fue una línea que dejó a muchos sin aliento. Documentos vinculan al Banco del Litoral con cuentas vinculadas a la Casa Marchetti. Accionista clave, Ignacio Saldívar. La noticia se multiplicó. Las voces en la radio preguntaron. Los presentadores que antes hablaban de modas empezaron a entrevistar a economistas que, sin tecnicismo, explicaron el efecto humano. Si el banco que usas para tus ahorros aparece en registros que podrían haber servido para encubrir operaciones, eso no es solo contabilidad, es una traición a la confianza. Las frases cayeron como gotas sobre una napia vieja. Empezaron a abrirse más grietas. La reacción de Lorenzo fue inmediata y contenida. Negó, como siempre negaban los poderosos, con la elegancia de quien maneja portavoces y abogados. La Casa Marchetti emitió comunicados que parecían escritos por gestores de reputación. Respeto por los oficios, colaboración con las investigaciones, transparencia dicho en mayúscula como mantra. Pero el ruido no se apagó. Las mismas personas que habían acudido al banco para depositar la primera pensión o el pago de una operación de emergencia, ahora querían respuestas. Una cafetería cerca del banco se convirtió en punto de encuentro para quienes reclamaban explicaciones. Dentro de ese clima, Renata tomó una decisión definitiva. La carpeta pequeña que había deslizado a Emiliano esa noche era solo una parte de lo que ella sabía. La culpa le mordía la nuca cada vez que pasaba por delante de una aguja. No buscó aplausos, buscó reparar. Por eso acudió a Isabela y entregó correos internos, memo de entregas y una hoja de ruta de la que no se enorgullecía. Órdenes para acelerar muestras y callar a quienes molestaban. Lo hizo en una oficina donde la luz parecía pedirle que se sincerara. Al final de la entrega, Renata pidió que su nombre no saliera en los titulares como venganza ni como escarmiento. Lo pidió con la voz de quien sabe que arrepentirse es volver a tomar la aguja. En paralelo, la presión pública forzó al banco a abrir un registro. No como gesto de magnanimidad, sino como mecanismo de control. Auditores independientes revisaron el historial de firmas y peritos forenses cotejaron sellos y papeles. Fue en ese proceso donde apareció la pieza que nadie esperaba, pero que las pruebas habían adelantado. Un certificado de acciones fechado hacía décadas, emitido a nombre de una sociedad cuyo administrador era Ignacio Saldívar y que posaba en los libros del Banco del Litoral como accionista mayoritario indirecto. La hoja llevaba dentro una nota que, en tinta corrida, mencionaba Aurelio S., entrega y custodia. Para la periodista que nunca perdió el detalle, para la abogada que veía la trenza de la legalidad por dentro, para la costurera que recordaba puntadas, aquella inscripción fue un hilo que ataba dos mundos. La ciudad reaccionó con una mezcla de asombro y ajuste de mirada. Había quienes murmuraban que siempre supieron que las apariencias engañan. Otros se sentían traicionados por sí mismos por haber subestimado a alguien que, de una u otra forma, había sido parte de su tejido. Valentina, por su lado, no buscó alegría fácil. Saber que Ignacio, aquel hombre que había soportado insultos, tenía poder, no le regaló venganza. Le dio la posibilidad de que la verdad impactara con justicia sobre las víctimas. Su objetivo no era humillar, sino reparar. La audiencia pública convocada por demanda ciudadana y mediática
se transformó en un caldo de presencia humana. Afuera, una fila de personas llevaba flores y carteles. Adentro, el tribunal estaba lleno de papeles con marcas y testigos dispuestos a hablar. No fue un juicio cinematográfico con gritos estridentes. Fue más bien una ceremonia de desmontaje. Se abrieron cajas fuertes en oficinas bancarias bajo supervisión y en presencia de peritos y representantes legales se extrajeron documentos que hablaban con frialdad. Transferencias con descripciones encriptadas que, al reconstruirse, mostraban una coreografía de pagos entre sociedades instrumentales controladas por el entorno de la casa Marchetti y cuentas del Banco del Litoral. Entre esos papeles, la nota definitiva que hizo que el salón quedara en silencio fue una carta doblada con la caligrafía temblorosa de un hombre que ya no quería más mentiras. La carta era de Aurelio. En su página había confesión y petición. Hablaba de un joven idealista que vendió una muestra buscando un futuro para su familia, de promesas hechas a medias, de una cadena de silencio que le oprimía la garganta. Llevaba confesión de autoría. Lo que entregué no fue una sesión sin rostro, fueron las puntadas de mujeres que merecían otra cosa. Pero lo más grave para los presentes no fue solo la admisión del plagio artístico. En los párrafos siguientes, Aurelio había detallado la lógica de cobro y custodia que había permitido al imperio avanzar. Mencionaba al Banco del Litoral como la entidad que había inscrito las transferencias y nombraba, con una mezcla de culpa y resquemor, a Ignacio como custodio de cuentas y firmas. La carta concluía pidiendo restitución, sugiriendo que si alguien debía recibir aquello que había sido arrancado, no era la empresa ni los que la representaban, sino las manos que lo habían creado. Cuando el juez que presidía la audiencia leyó la carta en voz alta, hubo un silencio que pareció medir la distancia entre el brillo y la verdad. Valentina sostuvo el vestido antiguo de Consuelo entre las manos, lo acercó a su pecho y sintió ese mismo latido que ella había tenido la noche de la gala. Ahora no era humillación sino llamada. Frente a ella, Lorenzo intentó parecer impasible. En su rostro se dibujó un gesto que no alcanzó a ser ira ni sorpresa, sino desorientación. Su escenografía de poder se descascarillaba. No se trató de una escena de justicia absoluta que cerrara heridas de raíz. Los jueces dictaron medidas cautelares, congelamientos probatorios que impedirían la dispersión de documentación, órdenes para auditar movimientos y una serie de medidas que obligaron a las partes a negociar. La sentencia, en su parte más humana, reconoció la autoría moral de Consuelo y de las costureras que durante años habían sido invisibles. Ordenó reconocimiento público, inclusión de créditos a las creadoras en próximas colecciones y el establecimiento de una caja de reparación que se nutriría, en parte, de activos que la Corte ordenó asegurar. Fueron pasos concretos, no promesas eternas, pasos que surgieron gracias a documentos, testimonios y presión ciudadana. La revelación de que Ignacio había sido dueño, o custodio mayoritario, de la institución que la gente del barrio usaba, fue una de las lecciones amargas del caso. El poder no siempre se anuncia con corbatas, a menudo se instala en quienes aprendieron a disimularlo. Ignacio, después de la audiencia, hizo una elección difícil. No buscó absolución con discursos grandilocuentes. Ofreció colaborar para que la reparación fuera posible, entregando cuentas y suscripciones que permitieron trazar movimientos y recuperar fondos destinados a maniobras de apropiación. Su gesto fue criticado y a la vez celebrado. Algunos lo vieron como acto de redención, otros como una vía para eludir responsabilidades. La verdad para Valentina no estaba en absoluciones morales, sino en lo que se construyera para las víctimas. La prensa siguió el caso, pero fue la comunidad la que más se ocupó de transformar el escándalo en reparación. Las mujeres del barrio organizaron una colecta para apoyar a las costureras que necesitaban comprar materiales o costear medicinas. Una parte de los fondos asegurados por la Corte se destinó a resarcir económicamente a quienes habían creado las piezas, no para comprarles el silencio, sino para devolverles un reconocimiento que la economía había negado. Se acordó la creación de un fondo de capacitación y oportunidades que tomaría forma en un sueño largamente murmurante, hilos de esperanza.
La inauguración de Hilos de Esperanza fue sencilla y llena de significado. No hubo alfombra roja, hubo mesas de trabajo, cajas de hilos, máquinas reparadas y el olor a tela que salía como un perfume de vida. Isabela, con la discreción que la caracterizaba, se encargó de los trámites institucionales para que el taller pudiera operar con seguridad. Emiliano escribió una crónica que, lejos del sensacionalismo, contó con ternura el proceso de reinstitución del oficio. Hortensia, que en todo momento había sido la memoria viva del taller, se sentó al lado de Consuelo en una silla que alguien les dejó en la primera fila. Valentina abrió la ceremonia con una palabra breve y certera: agradecimiento. No vine por venganza, dijo. Vine porque las manos de mi abuela merecen nombre. Cuando se colgó el vestido en la pared del taller, junto a una placa que decía La Promesa, autoría de Consuelo Durán, Hilos de Esperanza, no fue solo un gesto simbólico, fue una restitución. Mujeres que habían aprendido a medir la vida por puntadas y por horas de aguja pudieron ver el nombre que les pertenece. El vestido, remendado con el cariño de muchas manos, lucía distinto. Ya no era objeto de exhibición ni trofeo de nadie. Era memoria. El epílogo no prometió que todas las heridas se cerrarían. La reparación es un proceso que exige tiempo y vigilancia. Lorenzo Marchetti y sus socios enfrentaron procesos y cuestionamientos que les restaron lucimiento. Algunas de sus estructuras administrativas fueron intervenidas y reestructuradas. Ignacio vivió la contradicción pública de quien fue despreciado, y a la vez tuvo en sus manos la llave de aquello que muchos guardaban con confianza. Renata trabajó en Hilos de Esperanza como voluntaria por un tiempo, ayudando a organizar catálogos que reconocieran a las autoras de los diseños. Su gesto no borró su pasado, pero le dio sentido a una reparación personal. En una tarde templada, sentadas a la sombra de un árbol en el patio del taller, Valentina y Consuelo cosieron juntas una muestra que Laurita, una joven aprendiz, había diseñado. Sus manos eran lentas y seguras. Las telas crujían. Consuelo contó, como quien comparte la receta de una sopa, una anécdota de su madre. Cómo había aprendido a firmar los vestidos con una puntada escondida, una marca que no se ve en los ojos de la multitud, pero que late en la tela. Valentina escuchó con la calma que da la certeza de que algo justo se ha hecho. La dignidad, dijo Consuelo mientras pasaba la aguja, no se compra. Se cose con las manos y se hereda con amor. La frase, simple, resonó como cierre. Afuera el barrio volvía a su vida. Los puestos de comida, los niños que corrían, la gente que iba al banco sabiendo que, ahora, las preguntas importaban. Hilos de Esperanza no era una panacea, pero representaba la posibilidad de un legado restaurado. Contratos que reconocían autorías, empleos con condiciones más claras, una red de talleres que intercambiaban trabajo y enseñanzas. Esa noche, cuando las luces del taller se apagaron y el olor a café quedó pegado en las paredes, Valentina se acercó a la pared donde colgaba La Promesa. La tocó con la yema de los dedos, como si midiera la distancia entre la puntada y la historia. Recordó la gala, las risas, la humillación. Recordó la cocina con la lamparita antigua. Recordó la carta de Aurelio y el temblor de la voz de Hortensia. No celebró la caída de nadie. Celebró que la verdad pudo hacerse visible y que, por primera vez en mucho tiempo, la dignidad de sus abuelas tenía un lugar que nadie podía vender. Si esta historia te conmovió, en la descripción encontrarás un enlace para conocer y apoyar a Hilos de Esperanza, un pequeño proyecto que nace de esta reparación y que sigue dando voz y oficio a quienes siempre cosieron desde la mirada de la comunidad. Compártelo con alguien que valore el trabajo hecho con manos y memoria, porque la dignidad al final no se compra, se cose.